Mi nombre es Tracy Townsend, y a los 34 años descubrí que la cosa más cruel que mi madre podía decir cabía en 8 palabras. Había pasado 6 años en listas de espera de clínicas de fertilidad, 6 años de análisis de sangre, de inyecciones hormonales y de llamadas telefónicas que siempre terminaban igual. Y entonces, por fin, me embaracé. Esa noche estaba de pie frente a la mesa de la cena familiar, 22 parientes alrededor de la vajilla fina de Diane Townsend. Y dije la frase que había ensayado en el coche durante 40 minutos. Estoy embarazada. Mi madre dejó el tenedor sobre el plato. Y con una calma que dolía más que un grito, respondió que esperaba que éste fuera más inteligente que yo. Mi hermana Megan se rió tanto que tuvo que cubrirse la boca con la servilleta. Mi padre, Roger, miró su reloj como si el tiempo le pareciera más importante que lo que acababa de escuchar. «Ya podemos comer», dijo. Yo miré al otro lado de la mesa a mi esposo, Daniel. Él asintió una sola vez. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo, saqué una hoja doblada y me puse de pie. Era una carta que mi obstetra había escrito para mí. 3 párrafos, lenguaje sencillo, sin términos médicos. Y para el tercer renglón, mi madre ya estaba llorando. Pero lo que ninguno de ellos esperaba era esto. Para cuando volví a sentarme, cada persona en esa mesa sabía exactamente quién era realmente la decepción. Bienvenidos a Calm Drama Stories, donde personas comunes se enfrentan a familias imposibles y el valor silencioso siempre tiene la última palabra. Si alguna vez una historia te ha hecho sentir menos solo en tu propia mesa familiar, estás en el lugar correcto. Déjame en los comentarios desde donde me escuchas y suscríbete. Trabajo en datos de salud, pero no del tipo glamuroso. No sostengo estetoscopios ni firmo altas médicas. Me siento en una oficina sin ventanas en el 3er piso del Hospital Regional Rio Oint, y leo números hasta que confiesan lo que salió mal. Picos de reingresos, anomalías de facturación, clústeres de infecciones enterrados en 3 años de formularios de admisión. Yo soy la persona que encuentra el decimal que todos los demás pasaron por alto. El trabajo exige paciencia, terquedad y una tolerancia profunda a ser invisible. Justo las 3 cosas que la familia Townsend me enseñó a hacer. Mi madre, Diane, fue maestra de 4º grado durante 31 años. Megan siguió sus pasos en medicina y siguió subiendo sin detenerse. Ginecóloga, jefa de residentes a los 30, camino a socia a los 35. Roger vendía válvulas industriales y regresaba a casa a las 6, leía el periódico y no decía nada. En algún punto entre la ceremonia de bata blanca de Megan y mi grado asociado en estadística aplicada, la familia decidió nuestros papeles. Megan era el futuro. Yo era Tracy. Cuando los familiares preguntaban a qué me dedicaba, mi madre agitaba la mano y decía, trabaja con computadoras. Daniel fue la primera persona que me hizo una pregunta después de eso. Nos conocimos en una ferretería. Él estaba cotizando tablas de cedro para la cocina de un cliente, y yo compraba soportes para repisas de un departamento que apenas podía pagar. Él construye muebles, gabinetes a medida, sobre todo. Y escucha como la madera escucha a una herramienta, con paciencia, dejando que la forma aparezca. Me propuso matrimonio un martes por la mañana, con un tazón de cereal frío, porque no quería que el amor se sintiera como una actuación. Compramos una casa pequeña cerca del río. Él construyó la mesa del comedor con sus propias manos. Y durante 3 años, antes de los análisis, las clínicas y la espera, esa mesa se sintió suficiente. Intentarlo empezó en silencio. Y luego se volvió ruidoso de las peores maneras. El primer año fue solo matemáticas de calendario y pruebas baratas de farmacia. El segundo trajo una referencia médica. El tercero, el primer especialista y la primera aguja. Y la primera vez que Daniel me sostuvo la mano mientras un técnico medía algo dentro de mí con una sonda. Perdí el primer embarazo a las 9 semanas. Estaba en el trabajo. Lo sentí pasar desde mi silla de oficina, y conduje sola al hospital porque no quería molestar a nadie. Así era yo entonces. La mujer que pedía perdón por sangrar. El segundo fue a las 11 semanas. El tercero a las 7. Cada vez, la clínica usaba la misma frase. Pérdida recurrente sin explicación.
Le escribí una vez en una nota adhesiva y la miré como si fuera un conjunto de datos al que le faltaba la variable clave. Nunca se lo conté a mi familia. Nada de eso. Se lo conté a Daniel, obviamente, a mi amiga Carla del área de facturación, y a la enfermera de admisión que ya recordaba mi nombre a la cuarta visita. Pero no a mi madre. No a Megan. Y definitivamente no a Roger, porque ya sabía exactamente lo que dirían. Diana encontraría la forma de culpar mi dieta, mi trabajo, mi timín. Megan inclinaría la cabeza y usaría la palabra desafortunadamente en una frase que incluiría también tu edad. Y Roger miraría su reloj. Así que lo cargué sola. Las citas, las inyecciones, las extracciones de sangre a las 6 de la mañana que dejaban moretones en el pliegue del codo. Me escondía bajo mangas largas en las cenas de domingo. 6 años tragando el duelo como si fuera agua del grifo. Pensé que eso era ser fuerte. En realidad, solo estaba siendo alguien sola. La etiqueta empezó temprano. Me costaba leer en primer grado. Las letras se reacomodaban como muebles en una habitación en la que siempre entraba mal. Nadie me evaluó. Diane era maestra. Uno pensaría que lo habría notado, pero lo que notó fue otra cosa, la vergüenza. En la noche de padres y maestros, en segundo grado, ella tomó mi hoja de ejercicios de las manos de la señora. En la casa de Kendall, doblé el tablón de anuncios y lo guardé en su bolsa antes de que alguien pudiera ver las marcas rojas. Honestamente, dijo mi madre en el coche, lo bastante alto para que Megan lo escuchara, ¿cómo eres tú, mi hija? Esa frase se convirtió en un sello. Se imprimió en cada boleta de calificaciones, en cada carne asada familiar, en cada día de acción de gracias donde Megan hablaba de sus avances en la residencia, y yo ocupaba el papel de relleno. Para cuando me gradué de la universidad comunitaria, con honores, aunque a nadie le importó preguntar, el veredicto de la familia Townsend ya estaba decidido. Tracy era dulce. Tracy se esforzaba. Tracy no era inteligente. Megan nunca perdía la oportunidad. En la Pascua de hace 2 años, se sirvió una segunda copa de vino y me sonrió desde el otro lado de la mesa. Tracy lee hojas de cálculo, dijo frente al esposo de la tía Linda. Yo leo paciencia, respondí. Diane se rió. Roger alcanzó el pan. Yo me excusé al baño y me quedé ahí, de pie, contando los azulejos de la pared durante 4 minutos. Había aprendido que contar era lo único que me evitaba decir algo de lo que no pudiera regresar. Lo que ellos nunca miraban, porque mirar habría significado cambiar la historia en la que todos se habían puesto de acuerdo. Era que la niña que no podía leer en segundo grado había aprendido sola a ver patrones que nadie más veía. Yo nunca fui la tonta. Fui la silenciosa. Y en mi familia, eso significaba exactamente lo mismo. Cuando tenía 8 años encontré una caja. Estaba en el estante superior del closet del pasillo, empujada detrás de mantas viejas y un humidificador roto. Cedro, del tipo que Daniel más tarde me enseñaría a reconocer por el olor. Cálido, seco, ligeramente dulce, como un cajón que no se abría en una década, que probablemente no se había abierto en décadas. Buscaba papel de construcción para una tarea. Jalé las mantas y la caja se deslizó hasta el borde. Era pequeña, del tamaño de una caja de zapatos. La madera era oscura por el tiempo. Tenía la mano sobre la tapa cuando mi madre apareció detrás de mí. No la escuché venir por el pasillo. Me quitó la caja tan rápido que sentí el borde rasparme los nudillos. No vuelvas a tocar eso. No, gritó. Y eso fue lo que se quedó conmigo. Diane Townsend gritaba por los platos en el fregadero, por los zapatos en la alfombra, por las calificaciones bajas en ortografía. Gritaba por todo lo que no importaba. Esto, lo dijo en voz baja. Y luego volvió a esconder la caja detrás de las mantas y cerró el closet. Le pregunté a Megan años después, como quien pregunta algo sin admitir que le importa. Se encogió de hombros. Cosas viejas de mamá. No seas metiche. Yo tenía 8 años. No volvería a abrir esa caja en 26 años. Pero el olor a cedro, cálido, seco, ligeramente dulce, se quedó conmigo como una palabra que escuchas una vez y nunca terminas de entender.
Como ese tipo de palabra que das vueltas en la cabeza esperando encontrar la frase en la que encaja. Daniel quería que se lo contara a alguien. No a mi madre. Él sabía que eso no era posible. Pero a alguien. Una amiga, una terapeuta, un desconocido en un autobús. Cualquiera que pudiera ayudar a cargar el peso que yo iba apilando dentro de mi cabeza como archivos en un gabinete que nadie abre. No tienes que ganarte esto, me dijo una noche, sentado al borde de la cama mientras yo organizaba las jeringas en bolsas etiquetadas. No conmigo. Hablaba del amor. Hablaba de la ayuda. Hablaba de esa cosa que yo había creído durante 30 años que venía con condiciones. Le di un beso en la frente y le dije que estaba bien. No discutió. Se fue al garaje y lijó una mesa durante 3 horas, porque así maneja Daniel la preocupación. La convierte en madera suave. Los tratamientos nos costaron $14,000 de nuestro bolsillo el primer año. 22,000 el segundo. El seguro cubría análisis diagnósticos de sangre y exactamente nada más. Yo llevaba una hoja de cálculo. Columna A, fecha. Columna B, procedimiento. Columna C, costo. Columna D, resultado. El resultado casi siempre era una sola palabra. Negativo. Ya no lloraba con los resultados. Solo actualizaba la hoja y agendaba la siguiente cita. El perfeccionismo es una enfermedad silenciosa. Desde afuera parece competencia. Parece una mujer que tiene su vida en orden, su presupuesto codificado por colores, su dolor archivado en orden alfabético. Pero por dentro es solo alguien que cree que si controla suficientes variables, el universo eventualmente va a cooperar. Yo controlaba todo lo que podía. Programaba cada inyección, registraba cada nivel hormonal, cruzaba cada estudio. Y no se lo decía a nadie en mi familia, porque decirlo habría significado admitir que estaba fallando en la única cosa en la que ellos ya esperaban que fallara. La quinta pérdida rompió el patrón. No porque doliera más, todas dolían igual, es decir, completamente. Sino por lo que pasó después. Estaba sentada en la sala de espera de la clínica llenando los mismos formularios que había llenado 4 veces antes cuando mi teléfono vibró. Diane. Tracy, tu hermana va a ser homenajeada en la cena de la Sociedad Médica el próximo viernes. Asegúrate de estar ahí y usa algo apropiado. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo sobre la carpeta. Me quedé mirando la pared y pensé, estoy sentada en una sala de espera después de mi 5º aborto espontáneo, y mi madre está preocupada por el código de vestimenta para la ceremonia de premiación de Meghan. Ese fue el martes en el que dejé de estar triste y empecé a ser metódica. Mi ginecóloga habitual me refirió con una especialista llamada la doctora Ranata Hall. Dirigía una clínica de pérdida recurrente de embarazo en el lado este del hospital, el mismo hospital donde yo trabajaba, 2 pisos debajo de mi oficina. La doctora Hall tenía 53 años, era directa y no tenía ningún interés en decirme que solo me relajara y lo intentara otra vez. En nuestra primera cita revisó mi expediente, miró las 5 pérdidas anotadas en mi formato de ingreso y dijo una frase que nadie en mi familia jamás había pronunciado. Esto podría no ser tu culpa. Ordenó un estudio genético completo, análisis de cariotipo, panel de trombofilia, cascada hormonal. El tipo de pruebas que buscan la razón detrás de la razón. Yo estaba sentada en su silla y sentí algo que no había sentido en 5 años. No esperanza. Eso ya me lo había quitado. Curiosidad. La misma que me hacía buena en mi trabajo. En algún lugar de mi sangre había un número que todos habían pasado por alto. Y yo lo iba a encontrar. Empecé a leer artículos médicos como leo datos hospitalarios. Lento, sistemático, buscando la variable que nadie había aislado. Translocaciones balanceadas, inversiones, mosaicismo, cascadas de trombofilia. Crucé estudios de casos con mi propio patrón de pérdidas. Semana tras semana construí una hoja de cálculo privada con columnas de marcadores genéticos y tasas de recurrencia. Daniel llegaba a la cama a las 11 y me encontraba con la laptop sobre las piernas, un resaltador entre los dientes y 3 pestañas abiertas de PubMed. Lo estás haciendo otra vez, decía, sin enojo.
controlando. Y tenía razón. Pero esta vez el control estaba dirigido a algo real. Le conté a Megan del estudio genético en una llamada, como quien menciona una cita con el dentista. Su respuesta fue inmediata. Tracy, deja de jugar a ser doctora. Estás pensando demasiado esto. Usó ese tono profesional, el que reserva para pacientes a los que ya decidió no escuchar. A veces estas cosas simplemente pasan. Tu cuerpo está intentando. Dale tiempo. Mi cuerpo llevaba 6 años intentando. Megan había pasado 8 años entre medicina y residencia. Había atendido partos de otras personas toda su vida. Y en 6 años nunca había sugerido que su propia hermana se hiciera pruebas por una causa cromosómica. Nunca había abierto mi expediente. Nunca había ofrecido revisar mis estudios. Nunca había dicho la palabra cariotipo en una cena de domingo. Tenía la formación. Tenía el acceso. Solo no tenía el interés. La ironía le alcanzaría después. Por ahora, colgué el teléfono y abrí otra pestaña. Si la doctora de mi familia no iba a ayudarme a encontrar la respuesta, la de las hojas de cálculo lo haría. Diane llamó un miércoles. No preguntó cómo estaba. Nunca lo hacía. Preguntó si seguía yendo a esas citas. Le dije que estaba viendo a una nueva especialista. Silencio. Luego dijo, Tracy, tienes que dejar esto. Es vergonzoso. Vergonzoso. No desgarrador. No difícil. No digno de atención. Vergonzoso, como una mancha en un mantel que ella tendría que explicar frente a invitados. Algunas mujeres simplemente no están hechas para eso, añadió con una voz plana, definitiva, como cuando marcaba una respuesta incorrecta en rojo. Eso no es un fracaso. Es biología. Sostuve el teléfono contra mi oído y dejé que la frase cayera. Solo biología. La mujer que enseñó a niños de 4º grado sobre ciclos de la vida de las plantas como si fuera ciencia. La mujer que no podía decir la palabra aborto espontáneo en voz alta. Quise decirle, no tienes idea de lo que mi biología está haciendo. Quise decirle, una doctora acaba de decirme que puede haber una razón, una real, con nombre y número de cromosomas. Pero en vez de eso dije, lo voy a pensar, mamá. Y colgué. Daniel estaba en la cocina. Había escuchado mi parte de la conversación. No dijo nada. Puso una taza de té sobre la mesa y volvió a su banco de trabajo. Esa noche me acosté y hice lo único que siempre hacía. Conté. No azulejos, no respiraciones. Conté el número de veces en mi vida adulta en las que mi madre me había hecho una pregunta genuina sobre mi salud. Llegué a 4. 3 fueron sobre una infección de sinusitis. Una sobre un lunar en mi hombro. 0 sobre los 6 años que pasé intentando ser madre. 0. La doctora Hall me llamó a su oficina un jueves por la tarde. Tenía los resultados del cariotipo en la pantalla y una taza de café que no había tocado. Encontramos algo, dijo. Giró el monitor hacia mí. Un diagrama de cromosomas, los míos, organizados en pares. 2 de ellos tenían segmentos intercambiados. Portas una translocación recíproca balanceada, cromosomas 7 y 11. Me lo explicó con claridad. Mis cromosomas estaban reordenados estructuralmente, pero funcionaban en mi cuerpo. El problema aparecía en la reproducción. Cuando se formaban mis óvulos, esa translocación creaba una alta probabilidad de embriones desbalanceados. Embriones con demasiado o demasiado poco material genético para sobrevivir. Por eso había perdido 5 embarazos. No porque hubiera esperado demasiado. No porque estuviera estresada. No porque no comiera suficiente ácido fólico ni pensara lo bastante positivo ni me relajara en una playa como mi madre alguna vez sugirió en una cena de acción de gracias. Sino por una reorganización microscópica en mi ADN que había estado ahí desde antes de que yo naciera. Me quedé muy quieta. Soy buena para quedarme quieta. ¿Hay algún camino hacia adelante?, pregunté. La doctora Hall asintió.
Diagnóstico genético preimplantacional, FIV con selección de embriones. Podían analizar los embriones y elegir los que tuvieran cromosomas normales o balanceados. Las tasas de éxito eran reales, medibles, no una suposición, no una oración. Un número. Yo entendía los números. La doctora Hall dejó su pluma sobre el escritorio. Hay algo más, dijo. Este tipo de translocación casi siempre es heredada de uno de los padres. Dejó la frase suspendida. Recomiendo que ambos padres se hagan pruebas, si es posible. Miré el diagrama en su pantalla. 2 segmentos intercambiados. Invisibles a simple vista. Pasados como una herencia familiar que nadie se había molestado en abrir. Herencia de un padre o una madre. Me quedé sentada en el estacionamiento del hospital durante 20 minutos después de la cita. Motor apagado. Manos en el volante. Las luces fluorescentes zumbaban arriba. Intenté imaginar a Diane Townsend haciéndose un análisis de sangre para descubrir si le había transmitido una alteración cromosómica a su hija. Intenté ver su cara. La rigidez en la boca. Los brazos cruzados como una puerta cerrándose. Ya la escuchaba. No hay nada mal en mí. O peor. Deja de buscar a quién culpar. La doctora Hall lo había dicho con calma. Las translocaciones son comunes. 1 de cada 500 personas la tiene. La mayoría nunca lo sabe, porque solo aparece en pérdidas recurrentes o infertilidad. Una persona puede vivir toda su vida, criar hijos, jubilarse, hacer cenas de domingo, y nunca enterarse de que llevaba dentro la pieza que le costó a su hija 6 años de dolor. A menos que también hubiera habido pérdidas. A menos que hubiera historias que nadie contaba. Pensé en el closet del pasillo. En la caja de cedro en el estante superior. En la voz de mi madre, baja y firme. No vuelvas a tocar eso. No manejé a casa. Manejé al taller de Daniel. Él estaba terminando un juego de repisas flotantes para un cliente. Tenía polvo de cedro en el cabello. Le conté todo. La translocación. El camino de la FIV con selección genética. La posibilidad de herencia. Dejó la lijadora. Siempre fuiste tú, dijo. 4 palabras. Las dijo igual que la doctora Hall. Como un hecho. Como algo que siempre había sido verdad y solo necesitaba ser dicho en voz alta. No lloré. Archivé la información. Y detrás de todo eso, el olor a cedro seguía esperando. Diane estaba reduciendo su casa. 31 años de docencia. La pensión ya no alcanzaba como ella había planeado. Y la casa colonial de 5 habitaciones era demasiado para 2 personas que no habían hablado de otra cosa que logística desde la administración Reagan. Nos pidió a Megan y a mí que la ayudáramos a ordenar las habitaciones del piso de arriba. Megan estaba en doble turno. Claro que sí. Así que solo estaba yo con mi madre. 2 mujeres que nunca habían sabido cómo habitar el mismo espacio, bajando cajas de libros viejos y cortinas amarillentas por escaleras estrechas. La casa olía como siempre. A pino y a algo más antiguo debajo, como papel guardado demasiado tiempo. Diane daba órdenes desde el pasillo. Eso va a donación. Eso es basura. No lo mezcles. Lo decía como lo había dicho toda mi vida. Como si el mayor riesgo del mundo fuera que yo hiciera algo mal. Subí y bajé escaleras en silencio. La habitación de Megan seguía teniendo sus trofeos de debate en la repisa. La mía se había convertido en cuarto de costura hacía 14 años. Bajé a una bolsa de retazos y subí por otra carga. El closet del pasillo estaba abierto. Las mantas se habían movido. Y ahí, en el estante superior, exactamente donde había estado 26 años atrás, estaba la caja de cedro. La misma madera oscura. El mismo broche de latón. Mi madre estaba en la cocina. Podía oír el agua corriendo. Me quedé en el pasillo y respiré. Cedro. Cálido,
seco, ligeramente dulce. Y volví a tener 8 años. Solo que esta vez no había ninguna mano deteniéndome. Abrí la caja. Dentro había un gorrito tejido de color amarillo pálido, lo bastante pequeño para caber en mi palma. La lana estaba suave, ligeramente gastada. Hecha a mano, puntada por puntada, para un bebé que debía usarlo. Debajo del gorro, una pulsera de hospital. El plástico amarillento, pero el nombre aún legible. Townsend, bebé varón. 3 de noviembre de 1991. Debajo, una tarjeta de huellas. Impresiones diminutas, más pequeñas que mi pulgar. Y un nombre escrito a mano. Caleb Townsend. Sostuve la tarjeta y leí el nombre 2 veces. Caleb. Tenía un hermano. Un hermano que había vivido lo suficiente para ser medido, nombrado y registrado. Y después dejó de estar. Noviembre de 1991. Diane tenía 28 años. Megan tenía 3. Yo aún no había nacido. Y nadie me había hablado de él. No fue en Acción de Gracias, ni en Navidad, ni en las miles de horas que pasé en esa mesa del comedor viendo a mi madre interpretar el papel de una mujer que tenía 2 hijas, un esposo, una pensión y nada más de qué hablar. Volví a colocar el gorrito en la caja. Regresé la pulsera. Sostuve la tarjeta de huellas un momento más, pasando el pulgar sobre el nombre. Caleb. Después la guardé dentro, cerré la tapa y empujé la caja otra vez detrás de las mantas. No confronté a mi madre. No tomé nada. Bajé las escaleras, ayudé a cargar 3 bolsas más en el coche y manejé de regreso en silencio, con las manos firmes en el volante. Pero la pregunta ya se estaba formando, como siempre se forman las preguntas en mí, no como emoción, sino como variable. Si mi madre había llevado un embarazo a término y había perdido a un bebé, y si su hija portaba una translocación heredada de un padre o una madre, entonces ¿qué había pasado realmente? En noviembre de 1991. Al día siguiente llamé a la tía Linda. Linda Pierce, la hermana menor de mi madre, la que siempre llevaba pan de plátano a las cenas familiares y nunca me preguntó por qué yo no tenía hijos. Era la hermana que escuchaba en lugar de sentenciar. Conduje hasta su casa. Hizo café en una cafetera antigua que parecía más vieja que yo y puso 2 tazas en la mesa de la cocina. No supe cómo preguntar, así que lo dije directo. ¿Quién era Caleb? Linda dejó la taza despacio, como si estuviera poniendo algo frágil sobre una superficie dura. ¿Tu madre te lo dijo? No. Encontré la caja. Exhaló. No fue un suspiro. Fue algo más profundo. Algo guardado durante años. Caleb era tu hermano. A término completo o casi. El cordón. Dijeron que fue el cordón, pero tu madre nunca lo creyó. Hizo una pausa. Y hubo otros antes de él. 2, quizá 3 antes de Megan incluso. Tu madre nunca los llevó lo suficiente para nombrarlos. Me quedé en silencio con eso. 3 o 4 pérdidas. Luego Megan, que sobrevivió. Luego Caleb, que no. Luego yo. Nunca habló de eso. Linda negó con la cabeza. Tu madre nunca lloró en voz alta. Así que lloró a través de ustedes. Lo dijo sin crueldad, como alguien que por fin podía nombrar algo que había estado viendo durante años sin poder detenerlo. Diane había enterrado a Caleb en el closet del pasillo y construido una vida encima de él. Una vida donde una hija era perfecta y la otra era un proyecto. Y la caja en el estante superior seguía cerrada. Le di las gracias a Linda. Conduje a casa. Abrí la laptop y volví al diagrama de cromosomas que la doctora Hall me había mostrado. 2 segmentos intercambiados, heredados de un padre o una madre. La variable que había estado buscando tenía un nombre. Y ese nombre estaba en esa caja de cedro. Esto era lo que sabía. Mi madre había perdido al menos 3 embarazos y un bebé casi a término antes de que yo naciera. Yo portaba una translocación balanceada que causaba pérdidas recurrentes. Esa translocación era heredada con mayor frecuencia de la madre.
No necesitaba un título médico para unir los puntos. Necesitaba lo único en lo que siempre había sido buena. Conectar los datos que nadie quería mirar. Diane probablemente portaba la misma alteración. Probablemente la había portado toda su vida. Sus pérdidas a finales de los años 80. Caleb en 1991. Encajaban exactamente con el patrón que la doctora Hall había descrito. Embriones desbalanceados. Embarazos que no podían sostenerse. Todo desde la misma fuente invisible, transmitida de madre a hija, de hija a la siguiente generación de dolor. Y nunca me lo había dicho. Me había visto luchar durante 6 años. Me había escuchado esquivar preguntas en las cenas y llegar a las fiestas con ojeras y mangas largas sobre los moretones. Sabía lo que era la pérdida. La había vivido. Y en lugar de decir yo te entiendo, o esto también me pasó, o incluso lo siento, había dicho, algunas mujeres simplemente no están hechas para eso. Podría haber sentido enojo. Los datos lo justificaban. Pero el enojo es desordenado. El enojo mezcla columnas, distorsiona cifras, redondea números que necesitan ser exactos. Así que en lugar de eso me senté en mi escritorio, abrí una hoja de cálculo limpia y tracé una línea del tiempo. Las pérdidas de Diane. Caleb. Las mías. La translocación. La FIV con selección genética. No quería venganza. Quería lo único que había querido desde la primera pérdida. Una respuesta lo bastante clara como para que nadie pudiera descartarla. Le pediría a la doctora Hall que escribiera una carta. En lenguaje simple. Sin términos médicos. Lo bastante corta para leerse en una mesa familiar. Comenzamos la FIV con PGT el mes siguiente. El proceso fue brutal y preciso. Exactamente lo que yo necesitaba. Inyecciones hormonales, extracción de óvulos, fertilización. Y luego la parte que lo cambiaba todo, el análisis genético de cada embrión. De 9 embriones, 3 resultaron normales. 3 oportunidades. Las probabilidades nunca habían sido tan claras. La doctora Hall y yo nos sentamos en su oficina después de los resultados. Y le pedí algo poco común. Quiero que escriba una carta para mi familia. Me miró por encima de sus lentes. ¿Qué tipo de carta? La que explica lo que me pasó en un lenguaje que mi madre pueda entender. El diagnóstico, la causa, de dónde viene todo esto. La doctora Hall guardó silencio un momento. Luego sacó una libreta del cajón. ¿Cuánto? 3 párrafos. La doctora la escribió esa misma semana. La leí una vez en su consultorio, la doblé en 3 partes y la guardé en el bolsillo del abrigo. No la volví a leer. No hacía falta. Sabía lo que decía. Párrafo 1. El estado del embarazo. Párrafo 2. El diagnóstico de la translocación y lo que significaba. Párrafo 3. El patrón de herencia, que esta condición se transmite por la línea materna. 3 párrafos. 3 frases que mi madre había pasado 35 años asegurándose de que nadie dijera en voz alta. Casi no la pedí. Durante 34 años me dijeron que mantuviera la cabeza abajo y que dejara de hacer las cosas incómodas. Si alguna vez te quedaste en silencio solo para mantener la paz en tu mesa familiar, quédate aquí, porque aquí fue donde yo dejé de hacerlo. La primera transferencia falló. El embrión no se implantó. Actualicé mi hoja de cálculo, agendé la siguiente cita y no se lo dije a nadie. La segunda transferencia funcionó. 2 semanas después, un análisis de sangre confirmó lo que 6 años de intentos nunca habían logrado. Un embarazo viable. Niveles de HCG en aumento, duplicándose cada 48 horas, como decía el libro. Daniel estaba en la cocina cuando se lo dije. Tenía una espátula en la mano. La dejó sobre la barra, puso ambas manos en mis hombros y me miró sin decir nada durante mucho tiempo. Luego dijo, entonces sí funcionó. 2 palabras. La frase más verdadera que cualquiera de los dos había dicho en años. Fuimos al primer ultrasonido a las 7 semanas.
La doctora Hall giró el monitor hacia nosotros y señaló un punto diminuto que parpadeaba como un grano de arroz. Ese es el latido. Miré la pantalla y sentí algo que no me había permitido sentir desde la primera pérdida. No era esperanza exactamente. Era la ausencia de estar preparada para lo peor. Era como levantarse después de haber estado en cuclillas tanto tiempo que las piernas ya olvidaron cómo estirarse. Pasamos las 8 semanas, luego las 10, luego las 12. Cada etapa se sentía como cruzar un puente que había aguantado para otros, pero nunca para mí. A las 14 semanas, la doctora Hall dijo las palabras que había dejado de creer que escucharía. Ya pasaste la ventana de riesgo. Este embarazo progresa con normalidad. Asentí, dije gracias, salí al estacionamiento del hospital, me senté en el coche con el motor apagado y, por primera vez en 6 años, me permití pensar la palabra hija. No se lo dije a mi familia. Todavía no. Daniel me lo preguntó una vez, con cuidado, durante la cena. ¿Cuándo vas a llamar a tu mamá? Corté un pedazo de pollo y lo mastiqué despacio. Cuando esté lista. Él asintió. No insistió. Entendía que lista no significaba lo que significa para otras personas. No significaba un anuncio bonito ni unos zapatitos en una caja. Significaba decidir exactamente cuánto de mí estaba dispuesta a entregarles, sabiendo que encontrarían la forma de hacerlo pequeño. Seguí yendo a las cenas de domingo. Usaba blusas sueltas. Comía lo que Diane servía. Evitaba preguntas sobre el trabajo y sonreía cuando Megan hablaba de sus pacientes. Y no decía nada sobre la vida que crecía dentro de mí, que por primera vez crecía como debía. 16 semanas. 18. 20. El ultrasonido de anatomía mostró una niña sana. Vi su columna en la pantalla, cada vértebra como una perla en un hilo. Y pensé, tú no vas a sentarte en esa mesa a sentir lo que yo sentí. Guardé la imagen del ultrasonido en la cartera, detrás de mi tarjeta del seguro. Cuando Diane me preguntó en una cena si estaba subiendo de peso, recorriéndome con esa mirada de decepción calibrada que había usado desde que nacimos, sonreí y dije que había estado comiendo más pasta. Megan me miró solo un segundo. Algo se movió detrás de sus ojos. No sospecha. Algo más parecido a reconocimiento. Como si viera en mí algo que no quería ver en ella misma. Apartó la mirada rápido. Y yo lo registré. Megan me llamó un martes por la noche. Era tarde, después de las 10, y ella nunca me llamaba a esa hora a menos que Diane le pidiera transmitir algún mensaje. Su voz sonaba rara, delgada en los bordes, como tela estirada de más. ¿Estás ocupada?, preguntó. No. Silencio. Greg y yo tenemos problemas. Greg era su esposo. Cirujano ortopedista. Membresía de club exclusivo. El tipo de hombre que Diane aprobaba porque su nombre se veía bien en una tarjeta navideña. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté. Otro silencio. El tipo del que no quiero hablar en la mesa de mamá. No dijo más. No hacía falta. Se escuchaba en la arquitectura de su silencio. El mismo silencio que yo había construido durante 6 años. Megan, la brillante, la doctora, la hija que lo hacía todo bien, se estaba quebrando. Y me había llamado a mí. No a Diane. No a un colega. No a una amiga de la facultad de medicina. A mí. A la hermana a la que había descartado durante 30 años. Quise sentirme reivindicada. No lo hice. Me sentí cansada. Lo siento, Megan, dije. Y lo decía en serio. Ella hizo un sonido que pudo haber sido una risa, o la primera cosa honesta que me decía en una década. No le digas a mamá. No lo haré. Colgamos. Me senté en el sofá, puse la mano sobre mi abdomen y sentí a mi hija moverse por primera vez. Un pequeño aleteo, bajo y hacia la izquierda, como una página girando bajo el agua. El momento fue accidental, pero el contraste no. Megan se estaba desmoronando en privado. Yo me estaba volviendo completa. Y en 3 semanas, en la cena que mi madre había organizado para celebrar la nueva sociedad de Megan en la clínica y la jubilación de Diane,
Yo iba a decir 2 palabras. Elegí esa cena no porque quisiera una audiencia. Había pasado toda mi vida evitándolas. La elegí porque las personas que decidieron que yo no valía nada lo habían hecho en público, en mesas rodeadas de familiares que asentían en silencio. La etiqueta se construyó en mesas familiares. Y en una mesa también podía deshacerse. La cena estaba programada para el primer sábado de abril. Jubilación de Diane. Asociación de Meghan. Una celebración doble, porque en la familia Townsend siempre eran ellas el titular principal, y yo el párrafo que nadie leía. Le conté el plan a Daniel. Escuchó. ¿Estás segura? Sí. ¿Qué necesitas de mí? Que cuando te mire, asientas. Esa semana construyó un especiero de madera de roble, con ensambles perfectos, sin clavos. Cuando Daniel procesa algo, las uniones se vuelven más firmes. La mañana de la cena me paré frente al espejo y me abroché el abrigo. Mi vientre ya era visible. 26 semanas. Demasiado avanzado para esconderlo. Metí la mano en el bolsillo derecho y sentí la carta. Había estado ahí desde el día que la doctora Hall la escribió. Doblada en 3 partes, ligeramente suave en los pliegues por todas las veces que la había tocado sin abrirla. No necesitaba abrirla. Conocía cada frase. La doblé dentro del abrigo y practiqué leerla en el coche hasta que la voz dejó de temblarme. No iba a gritar. Solo iba a leer. Si estás de los que quieren que finalmente lo diga en voz alta, deja una sola palabra en los comentarios. Lee. Yo lo veré ahora. Vamos a la cena. La casa de Diane olía a carne asada, al limpiador de pino, y al cedro que siempre vivía debajo de todo. El mismo olor del closet del pasillo. Había acomodado el comedor para 22 personas. La vajilla fina. Marfil con borde dorado. Usada 2 veces al año. Lavada a mano. Servilletas de tela reales. Un centro de mesa con lirios blancos, porque Diane creía que las flores pertenecían a las celebraciones como los títulos pertenecían a las paredes. La lista de invitados era exacta. Roger. Meghan. Greg. La tía Linda. El tío Paul. 4 primos. 2 cuñados. Varios colegas jubilados de Diane. Cada asiento asignado. El mío estaba entre el tío Paul y una subdirectora llamada Dorothy. Eso decía exactamente mi lugar en el mapa de mi madre. Entre alguien que no me hablaría y alguien que no me notaría. Daniel estaba frente a mí. Traía su saco bueno, el de funerales y aniversarios. Me miró al sentarnos y asintió. No el gran gesto. No todavía. Solo un chequeo silencioso. Estoy aquí. El cuarto estaba cálido, lleno de voces. Meghan recibiendo felicitaciones. Diane narrando sus 31 años de enseñanza como si fueran una historia que le pertenecía a cualquiera que quisiera escucharla. Roger abriendo una segunda botella de vino sin decir una palabra. Yo me quedé en mi silla con el abrigo en el respaldo, la carta en el bolsillo derecho, y comí mi ensalada mientras escuchaba a mi familia celebrar a las 2 mujeres de las que siempre se habían sentido orgullosos. El closet del pasillo estaba a menos de 4 metros. Detrás de las mantas, la caja de cedro seguía guardando su silencio. La tarjeta de huellas de Caleb estaba exactamente donde la había dejado. Todo en esa casa estaba exactamente donde mi madre lo había puesto. Incluyéndome a mí. Diane golpeó su copa a las 8:15. La conversación se apagó. Se puso de pie al frente de la mesa con una blusa color crema y los aretes de perlas que usaba en la iglesia. Miró a su familia con la expresión de una mujer que había organizado cada detalle y esperaba que todo resistiera. Gracias por estar aquí esta noche. 31 años en el aula y por fin puedo decir que ya terminé de decirle a los hijos de otros qué hacer. Risas educadas. Se giró hacia Meghan. A mi hija, mi Meghan, que acaba de convertirse en socia en Reeling Women's Health. Siempre supimos que llegarías ahí. Levantó su copa. La mesa la siguió. Meghan sonrió. Greg le apretó el hombro. La tía Linda levantó su copa en silencio.
Roger se sirvió más vino. Yo observé desde mi asiento asignado, con la mano sobre la servilleta, esperando. Ese era el patrón. Diane brindaba por Megan. El cuarto aplaudía. Luego llegaba el postre. La noche se cerraba en conversación ligera hasta que todos se iban a casa. Siempre era así. El mismo guión. Megan en el centro del escenario. Tracy en los márgenes. Excepto que esta noche había un abrigo en mi silla con una carta en el bolsillo, y una hija de 26 semanas que nunca había escuchado a nadie llamar a su madre tonta. Daniel cruzó mi mirada desde el otro lado de la mesa. Tenía las manos juntas sobre el mantel. Calmo. Respiré. Puse la servilleta sobre la mesa. Me levanté. 22 rostros giraron hacia mí. Y dije las dos palabras que había esperado 6 años para decir. Estoy embarazada. La mesa quedó en silencio. No el silencio educado de cuando alguien termina un brindis. No. Este era otro tipo. El tipo de silencio en el que los cubiertos dejan de moverse, el hielo se asienta en los vasos, y de pronto puedes escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. 22 personas me miraban. Yo miré a mi madre. El rostro de Diane hizo lo que ya había visto miles de veces. Esa recalibración. Ese recorrido rápido detrás de los ojos donde clasificaba lo que acababa de escuchar en sus categorías internas. Inconveniente. Vergüenza. Irrelevante. Tardó menos de 3 segundos. Tomó su copa de vino. Bueno, un trago entonces. Esperemos que ésta sea más inteligente que tú. 9 palabras. El mismo ritmo que usaba en boletas, en exámenes de ortografía, la misma noche en que le dije que me habían aceptado en el programa de análisis del hospital. La misma forma de borrar lo que yo era. Megan estaba a su izquierda. Se tapó la boca con la mano, pero no lo suficientemente rápido como para ocultar la sonrisa. Al menos ahora no será la única decepción de la familia. Se lo dijo a Diane. No a mí. Como si yo no estuviera en la mesa. Como si mi hijo ya fuera una broma. Roger alcanzó la canasta de pan. Sin levantar la vista. Ya podemos comer. 22 familiares. Ninguno habló. La tía Linda tenía la mano plana sobre la mesa. El tío Paul miraba su plato. Dorothy, la subdirectora, aclaró la garganta. No dijo nada. La sala esperaba. Esperaba a que yo me sentara otra vez. A que regresara a los márgenes. Como siempre. Miré a Daniel. Sus manos seguían juntas. Su mirada estaba firme. Asintió. No me senté. Metí la mano en el abrigo. Sentí la carta. El papel estaba suave en los dobleces. La había cargado durante 11 semanas. Entre supermercados, juntas de trabajo, ultrasonidos, y el camino a esa casa donde me habían hecho pequeña durante 30 años. La saqué. La abrí. La mesa lo vio todo. 22 miradas. Ese silencio específico de las personas que no saben si están viendo una escena o una ruptura. El rostro de Diane cambió. No a preocupación. Aún no a algo más peligroso. Al inicio del control. Como una mujer que entiende que el guión está cambiando y no recibió las páginas nuevas. ¿Qué es eso?, preguntó. Su voz fue dura. La misma voz con la que me quitó la caja de cedro cuando tenía 8 años. Es una carta, dije. Mi voz estaba firme. Practicada. De mi doctora. La doctora Ranata Hall. Es especialista en pérdida recurrente de embarazo. La palabra recurrente cayó sobre la mesa como una piedra en el agua. La sonrisa de Megan desapareció. Roger dejó el pan. Durante 6 años intenté tener un bebé, dije. Perdí 5 embarazos.
Nunca se los dije porque sabía lo que iban a decir. Miré a Diane. Sé lo que acabas de decir. Mi madre abrió la boca. Levanté la mano. La misma mano con la que de niña me quitó la caja de cedro. Me gustaría leer la carta ahora, dije. Completa. Y después me voy a sentar. La sala estaba completamente quieta. Daniel tenía las manos sobre el mantel individual. Firmes. Como la mesa que había construido para nosotros. Leí la primera línea. Estimada Tracy, escribo esta carta a tu solicitud para que puedas compartirla con tu familia. Tu embarazo actual es saludable, viable y progresa con normalidad a las 26 semanas. Tu hija se desarrolla según lo esperado y todos los indicadores son favorables. Me detuve. No por efecto. Por aire. 22 personas escuchaban. Las manos de mi madre estaban planas sobre el mantel. Seguí. Durante los últimos 6 años has experimentado 5 pérdidas gestacionales. Tras estudios extensos, identificamos la causa. Portas una translocación recíproca balanceada entre los cromosomas 7 y 11. Es una reorganización estructural que no afecta tu salud, pero sí genera una alta probabilidad de embriones genéticamente desbalanceados durante la reproducción. Esto no es un factor de estilo de vida. No es causado por el estrés, la dieta, el momento o una falla personal. Es una condición médica documentada e identificable, presente en tu ADN desde el nacimiento. Escuché a alguien exhalar. No levanté la vista. Leí el tercer párrafo. Este tipo de translocación es heredada, transmitida de padre o madre a hijo. Dada tu historia familiar, incluyendo pérdidas gestacionales documentadas en la generación anterior, la evidencia clínica indica fuertemente que heredaste esta condición de tu madre. Me detuve. No hacía falta más. La frase hizo lo que hacen las frases cuando cargan 35 años de silencio. Se quedó en medio de la habitación. Y esperó a que alguien la mirara. Diane la miró. Su rostro cambió. Ya no era la recalibración. Era algo debajo. Algo viejo. Algo roto. Como papel tapiz despegándose y dejando ver el yeso. Abrió la boca. No salió ningún sonido. Y luego sus ojos se llenaron de lágrimas. No las elegantes. No las de discursos de jubilación o ceremonias en la iglesia. Estas eran otras. Ese tipo de lágrimas que vienen del lugar que uno creyó tener cerrado para siempre. Para el tercer párrafo, mi madre ya estaba llorando. Y la mesa lo entendió antes que Diane. Se movió como una ola silenciosa entre ellos. Primero Linda. Luego Paul. Luego los primos. El reconocimiento lento de lo que realmente significaba esa herencia por la línea materna. Significaba que Diane también la cargaba. Significaba que las pérdidas de Diane, las que nadie mencionaba, las que estaban enterradas en una caja de cedro en el closet del pasillo, tenían la misma causa invisible. Significaba que la mujer que pasó 6 años llamando decepción a su hija por no poder sostener un embarazo, le había transmitido exactamente lo que hacía que esos embarazos fallaran. Las manos de Diane temblaban sobre el mantel. Las lágrimas ahora venían rápidas, desordenadas, de esas que te cortan la respiración. No entiendes, dijo. La voz se le quebró. Yo perdí, yo tuve no pudo terminar. El nombre que no había dicho en 35 años se le atoró en la garganta como un hueso. Linda le puso una mano en el brazo. Dilo, Diane. Por una vez. Dilo. Diane negó con la cabeza. Presionó ambas manos sobre sus ojos. Yo no sabía qué era eso, que podía, no le hablaba a nadie. Le hablaba a la mesa. Al techo. Al sol que había guardado en una caja de cedro sin volver a mencionarlo jamás. Megan estaba congelada. Sin color en la cara. Era doctora. Ginecóloga. 8 años de formación médica. Años trayendo hijos de otras mujeres al mundo. Y nunca había considerado que las pérdidas de su propia familia pudieran tener una causa cromosómica. No preguntó. No miró. Se rió.
Roger miraba su plato. Su mano no buscó el reloj. Por primera vez en mi memoria, no lo revisó. Doblé la carta en 3 partes, como la había doblado 11 semanas antes en el consultorio de la doctora Hall. La guardé en el abrigo. No dije tú me diste esto. No dije pudiste haberme advertido. No dije Caleb. No dije nada de lo que alguien dice cuando por fin tiene derecho a ser cruel. Porque la crueldad nunca había sido mía. Diane seguía llorando. Ese tipo de llanto que vacía una habitación o la llena, dependiendo de quién lo mira. Megan tomó su vaso de agua y lo derramó un poco. Roger apretó la mandíbula como si masticara algo que no podía tragar. Los 22 familiares estaban en ese silencio específico de cuando una historia familiar se está reescribiendo en tiempo real. Miré a mi madre. Mantuve la voz firme, como cuando leo números que no mienten. Ella no tiene que ser la mejor. No tiene que ser la inteligente. Solo tiene que ser amada. Puse la servilleta sobre la mesa. Daniel se levantó. Rodeó la mesa hasta mi lado, movió mi silla y puso su mano en mi espalda baja. Caminamos hacia la puerta. Detrás de nosotros, alguien, creo que Linda, dijo algo en voz baja que no alcancé a escuchar. Diane llamó mi nombre. Lo escuché. No volteé. No por enojo. Sino porque ya había dicho todo lo que la carta tenía que decir. Y lo demás le pertenecía a ella. Daniel abrió la puerta del coche. Me senté. Él subió del otro lado. Salimos del camino en silencio. Y yo puse la mano sobre mi vientre. Y sentí a mi hija moverse. Pasaron 3 semanas. Nadie llamó. Luego llamó Linda. Dejó un mensaje de voz. Tracy, solo quiero que sepas que tenías razón en decirlo. Yo debí decirlo hace años. Pausa. Tu madre no está bien, pero eso no es tu responsabilidad. Guardé el mensaje. Una prima que apenas conocía mandó un mensaje. Fuiste increíblemente valiente. No sabía nada de esto. Megan no llamó. Ni la primera semana. Ni la segunda. Al día 23 llegó un mensaje. ¿Podemos hablar? Esperé 2 días. Respondí. Cuando estés lista para ser honesta, sí. Diane lo intentó una vez. No fue una llamada. Fue una carta. Escrita a mano. 2 páginas. Letra perfecta, porque era maestra, y las maestras no envían cartas desordenadas aunque se estén rompiendo. La mayor parte hablaba de ella. De lo difícil que fue perder a Caleb. De cómo en 1991 no tenía lenguaje para el duelo. De cómo siempre tuvo miedo de que yo saliera como ella. Y de cómo ese miedo salió mal. No pidió perdón. No dijo la palabra lo siento. Al final escribió, me gustaría conocer a mi nieta cuando estés lista. Daniel leyó la carta. Todavía lo está haciendo sobre ella. Lo sé. ¿Qué quieres hacer? Lo pensé una semana. Luego respondí breve. Puedes estar en su vida, pero todo empieza con la verdad. Todo. Incluido el nombre de Caleb. Diane no respondió durante 11 días. Luego llegó una sola línea. Su nombre era Caleb James Townsend. No fue una disculpa. No fue suficiente. Pero fue la primera frase honesta que mi madre me escribió en 34 años. Y decidí que eso era un comienzo. Ella nació un martes de agosto a las 6:42 de la mañana. 7B3O. La doctora Hall la trajo al mundo. Daniel cortó el cordón. La enfermera la colocó sobre mi pecho. Y ella abrió los ojos. Me miró con esa curiosidad desenfocada de alguien que acaba de llegar a un lugar nuevo y todavía no decide si quiere quedarse. La sostuve. Y pensé en el gorrito tejido de color amarillo pálido dentro de la caja de cedro. Pensé en el hermano que nunca conocí. En los 5 embarazos que terminaron antes de que éste pudiera comenzar. Pensé en la hoja de cálculo, en esa columna de resultados que por fin, en esta línea, no decía negativo.
Pensé en las manos de mi madre temblando sobre el mantel. La caja de cedro la conservé. Diane la había dejado en mi porche. Sin nota. El broche de latón pulido por primera vez en décadas. Dentro estaban el gorrito de Caleb, su pulsera del hospital y la tarjeta de huellas. La puse en el cuarto de mi hija. No escondida. No detrás de mantas. Ahí, donde la luz la alcanzara. Pasé 34 años intentando ser lo suficientemente inteligente para ganarme un amor que nunca iba a llegar en los términos de nadie más. Y resultó que lo más inteligente que hice en mi vida fue dejar de intentar demostrar mi valor a personas que lo habían decidido antes de que yo naciera. Y simplemente amarla a ella. Esta es mi historia. 6 años. Una carta. Y 3 párrafos que por fin dijeron lo que nadie en mi familia se atrevió a decir. Si alguna vez fuiste el que ya habían definido antes de que pudiera hablar, déjame decírtelo claro. El veredicto de ellos nunca fue la verdad. Si esto llegó hasta ti, compártelo con alguien que lo necesite. Déjame un comentario, suscríbete. Y nos vemos en la próxima.